Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 59. Intermedio. Shirou frunció el ceño. En este nuevo mundo en el que se había encontrado, no todo era tan simple como el blanco y negro, y solo porque tenía poder no significaba que debía dictar la vida de nadie. Sin embargo, aquí estaba ahora. Se puso de pie. Frente a él estaba la vasta extensión de lo que quedaba de su mundo interior en un estado latente. La ceniza y el fuego se habían mezclado en un desierto de blanco pálido. La hierba y los campos de espadas quedaron enterrados y desolados. Los vientos que soplaban no eran más que los humos moribundos de un horno. Érase una vez, era refugio para los oprimidos. Ahora, era el último bastión de defensa que impedía la plena integración del nuevo orden mundial de Watch. El poder de los seres espirituales se basa en su producción de energía espiritual, la más fuerte de las cuales podría afectar a los objetos materiales. El Hoyo común tenía los medios para interactuar con el mundo humano, y la clase Adjuchas y los Bastolordes casi dominaban cualquier área con su energía espiritual. Los Shinigami eran los mismos desde oficiales sentados, hasta vicecapitanes, y luego capitanes mismos. En cuyo caso, Kelo hizo eso en la escala de poder establecida. Sus manos se convirtieron en puños, mientras su mente se agitaba ante la presión constante de hacer retroceder la influencia de Watch en las fronteras de su mundo. Él era el único capaz de hacerlo. La naturaleza misma de su alma y su mundo interior lo hicieron estar en un reino diferente de aquellos que medían el poder por su cantidad de energía espiritual. Su espíritu no solo podía interactuar con el mundo, sino sobreescribirlo completamente con diferentes leyes y reglas. En palabras de Ichibei y los otros, que había escuchado desde su lugar actual en una colina de espadas, se refirió a él y se le planteó la hipótesis de un fenómeno natural que solo se ha visto una vez en la historia de este mundo. Ichibei se refirió a él como una potencial segunda venida, cuyo significado se perdió para él ya que ninguno se explayó. Sus labios se adelgazaron, los ojos se cerraron mientras se concentraba. Sintió la necesidad de vigilarlos de cerca, pero incluso si este era su mundo, la tarea era imposible a menos que dedicara la mayor parte de su esfuerzo. Piense en ello como la estática de radio. Cuanto más tenga en una cierta frecuencia, menos audible será el ruido en el otro extremo hasta que ajuste la radio. Si Hueco Mundo fuera el medio de transmisión, entonces cada persona individual que habita su mundo produce su propia estática, que tendría que clasificar y suprimir conscientemente para centrarse en una sola fuente. El hecho de que ya había desviado la mayor parte de su atención para reunir información sobre el Escuadrón Cero reveló el efecto subyacente de la advertencia que Aizen le había dado de antemano. Noble es una forma de describirlos por sus hazañas de fuerza y perspicacia revolucionaria, pero si todo lo que escuchas y ves en la superficie es todo lo que importa, entonces supongo que incluso yo puedo ser considerado un santo al revelar la hipocresía y los defectos de los 46 centrales. Una broma. Tómalo como quieras. Era la primera vez que Shirou notaba que Aizen parecía tan serio. El hombre parecía que estaba compitiendo contra la competencia real, que tenía los medios para rivalizar o superarlo, dado que sus energías espirituales individuales superaban con creces las de Yamamoto. Aizen siempre fue uno de los que prefería la estrategia sobre el poder bruto. La única excepción es contra adversarios considerados demasiado inferiores para conspirar contra ellos. Esta era la falacia del orgullo, algo que a pesar de toda la meticulosidad de Aizen y sus cuidadosas deducciones analíticas, aún no se había dado cuenta. Shirou se desvió y abrió los ojos para mirar hacia abajo al grupo de 5 potencias en el costado del Shinigami. El punto del asunto era que si Aizen estaba esperando su momento contra el Escuadrón Cero, entonces había motivos para preocuparse. Somos socios, ¿sí? Aizen casi había sonado vacilante, como si las palabras fueran extranjeras, pero la pregunta era retórica. La memoria de Aizen era impecable, lo que significa que la única razón por la que había preguntado era por algo incomprensible para un hombre como él.
No había habido necesidad de una respuesta, y todo lo que Shirou podía recordar haber hecho era observar la forma en que Aizen reflexionaba interiormente sobre los acontecimientos recientes antes de que algo de expresión pacífica inundara sus rasgos cuando Shirou simplemente asintió. El mundo es un lugar solitario en la cima, sí, de verdad. Pero hay que tomar medidas. Tome esto como quiera, pero hay objetivos peores que alterar el orden mundial, buscando el cambio para reescribir sus defectos inherentes en lugar de fingir ignorancia. El problema siempre existirá, y simplemente elijo encontrar una solución, aunque a través de la animosidad de aquellos demasiado arraigados en el sistema que no están dispuestos a hacer sacrificios. Una pregunta entonces. Si fueras una larva atrapada en el caparazón de tu propio capullo, ¿no es natural derribarla y experimentar el mundo exterior sin grilletes y libre? Shirou no era un tonto. Podía entender lo que Aizen estaba insinuando ya que lo había experimentado por sí mismo. Este mundo, este capullo, era erróneo. Los huecos fueron cazados constantemente, los conflictos entre facciones rivales abarcaron miles de años, y el más condenatorio de todos, los límites. Shinigami, Hoyous y humanos, todos tienen una meseta de poder insuperable. Vasto Lorde, Capitán, Kinki. No importa cuánto lucharan, estarían confinados a los límites de su existencia, nunca podrían afectar al mundo en su conjunto para bien o para mal. Era una existencia preordenada, equilibrada a costa de una injusticia prolongada. ¿Cómo podría Aizen aceptar tal realidad? En cambio, había recorrido su propio camino y superado la meseta invisible de poder a través de la combinación de la naturaleza de las almas. Arrancar fue la prueba definitiva de la investigación de Aizen. La mayor fuerza no se encuentra en el equilibrio, sino en la asimilación. No importa sus títulos o acciones, nunca olvides un solo hecho. El Escuadrón Cero es y siempre será un sistema a prueba de fallas de este orden mundial, y nosotros como las anomalías siempre seremos sus enemigos. Yo por llevar el peso de la revolución, y tú debido a la naturaleza de tu propia existencia. Un consejo para un compañero. Al usar un peón, no confíe en las piezas, sino en lo que esas piezas harán. Shirou se frotó las sienes ante el recuerdo. No tengo peones. Prefiero los métodos directos, fue su única respuesta. Y es por eso que somos socios, ¿sí? La forma en que Aizen había sonreído todavía estaba en la mente de Shirou. Por supuesto, el hecho de que Kyoka Suigetsu estuviera efusivamente al ver a sus dos personas favoritas llevarse bien demostró que Aizen estaba siendo genuina. Después de todo, nunca había tenido ese tipo de reacción de Kyoka en todas las otras veces que había interactuado con Aizen y esto era revelador. Aizen no podía preocuparse por los que lo rodeaban, pero una vez más fue por un vanidoso orgullo nacido de la superioridad. El hombre nunca había considerado realmente conocer a alguien cercano a su nivel que no fuera un enemigo con el que trabajar realmente hasta ahora, lo cual era triste a su manera. Ahorrando una última mirada a la forma distante de la Guardia Real, Shirou finalmente puso su atención en otra parte. Más específicamente, a los que están ociosos cerca de él. Stark estaba medio despierto mientras estaba tendido en el suelo, con los codos en alto y las manos apoyadas detrás de su cabeza. Su mirada estaba cerrada, pero ni una sola vez abandonó la dirección del Shinigami que acampaba sobre su lugar designado. Él, al igual que Coyote y Lilinete, no se preocupaban por un segundo lanzamiento, ya que ya lo tenían. La forma de estar denotaba ocio, pero aquellos que lo conocían podrían ver la forma en que parecía listo para entrar en acción en cualquier momento. Arribel, que estaba de pie con los brazos cruzados a varios metros de distancia, no era diferente. Su cabello se balanceaba libremente con la suave brisa, el verde azulado de sus ojos se entrecerró en claro disgusto y aceptación a regañadientes. Si mantener a Shinigami cerca tenía la oportunidad de dejarla despertar su segunda liberación, entonces era algo que podría soportar si Baragan tuviera la paciencia de erigir un trono de hueso directamente ante el Shinigami y la Guardia Real para observarlos como ratas de laboratorio. Por supuesto, las acciones de Baragan pusieron nerviosos a muchos Shinigami, pero salvo la violencia, no había nada que se pudiera hacer. Aizen describió acertadamente la situación de los Shinigami. En Hueco Mundo, ninguno You tenía miedo al peligro. Más lejos de Baragan, en una colina distante, estaba Coyote puliendo el revólver plateado en su mano derecha.
No importa cuánto haya querido permanecer cerca del lado de Shirou, los viejos hábitos murieron con dificultad. Ella siempre había sido la que protegía a sus compañeros Oyous y a su Stark de Shinigami. El hecho de que Yamamoto y Shinigami igualmente fuertes estuvieran presentes hizo imposible que ella se relajara. Shirou podía sentir la tensión que lo rodeaba, pero la mayoría de ella era aprensión del Shinigami. De los que estaban cerca de él como Stark y Arribel, Nell era el único que parecía estar pensando en algo. La mirada de Nell era distante, sus labios fruncieron el ceño. ¿Es esto realmente necesario? Stark sofocó un bostezo. Esta paz tentativa solo iba a durar un tiempo. Arribel miró bruscamente a Stark antes de soltar un suspiro y negar con la cabeza. Si es para nuestro beneficio, entonces hay un propósito en el sacrificio que Shirou está haciendo al permitirles quedarse. ¿Beneficio? ¿De solo mirarlos? Stark se volvió de lado y apoyó el codo derecho en el suelo para apoyar la barbilla en la mano. ¿Por qué no le preguntas a la vieja bolsa de huesos gruñón que también va eso? Arribel no tuvo respuesta. Podía sentir la irritación de Baragan desde donde estaba. Todos podían. La bruma de la muerte que rodeaba a Baragan no era exactamente sutil. En lugar de responder a Stark, Shirou lo sintió cuando el enfoque de Arribel se desplazó hacia él para una respuesta de la que ella misma no estaba segura. Ahora que miraba a su lado, Stark y Nell eran iguales. Esperamos, dijo más para sí mismo que para todos los demás. Aizen está haciendo preparativos. Arribel, Stark y Nell asintieron con la cabeza a sus palabras mientras miraban al Shinigami. Lo que sea que Aizen estuviera haciendo, Arribel y el resto estaban viendo claramente algo diferente de lo que era. Honestamente, nunca iba a acostumbrarse a ver a todos gritando o hablando al aire mientras Aizen sonreía a distancia mientras todos hacían el ridículo. Por supuesto, en este caso, Aizen tuvo cuidado de mezclar sus ilusiones para que coincidieran con lo que el Escuadrón Zero estaba viendo, considerando que aún no los había expuesto a Kyoka Suigetsu. Siempre meticuloso, Aizen siempre parecía saber lo que estaba haciendo y eliminó a Kisuke Urahara. Stark bostezó en su palma nuevamente y no dijo nada más. Estaba contento de acostarse donde estaba mientras Arribel gruñía después de notar que Sun-san, Apache y Milagro participaban en blasfemias contra un Shinigami calvo y sus compañeros de escuadrón. Di eso otra vez, joder calvo. ¿Crees que te tengo miedo? Adelante, perra. Luche contra mí. Incluso te daré una oportunidad gratis para que todos los que lo empezamos. Las voces se llevaron al viento, atrayendo el interés de Grimhall y los demás, que estaban buscando cualquier excusa para luchar. Los ojos de Arribel se entrecerraron, la idea de Apache y los demás poniendo en peligro cualquier arreglo que Shirou estuviera trabajando para irritarla, ya que ella era responsable por extensión. Si me disculpas, dijo rotundamente antes de desaparecer en un estallido de sonido. Stark estaba más que dispuesto a dejar ir a Arribel. Es cierto que se estaba cansando un poco de la forma en que Arribel lo castigaba silenciosamente por su actitud pausada con Shirou. Sin embargo, no era como si a Shirou le importara el comportamiento de Stark. Cállate. ¿Qué quieres decir con que no puedo pelear? No soy un mocoso. Cállate. Los ojos de Stark se abrieron abruptamente con exasperación antes de que mecánicamente volviera su mirada hacia la visión de Lilinette sostenida en el aire por el pelaje de su camisa por un frustrado Renji que estaba a punto de perder su autocontrol. Maldito mocoso, Stark se quitó el polvo y se puso de pie. En cualquier otro momento, Shirou conocía a Stark lo suficientemente bien como para saber que dejaría a Lilinette considerando que el Shinigami tendría que pensarlo dos veces antes de instigar realmente la violencia. La principal diferencia entre el pasado y el presente fue la mirada distante de Coyote, lo que provocó que Stark interviniera en su nombre, mientras que los ojos de Coyote permanecieron entrenados en la Guardia Real y los capitanes notables. Stark siguió el ejemplo de Arribel y desapareció en un zumbido de sonido y arena blanca volteada. Aproximadamente solo, la atención de Shirou se desplazó hacia Nell, que todavía estaba de pie en su lugar mientras miraba a lo lejos. Parecía tan perdida en sus pensamientos que probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que Stark y Arribel se iban. Nell, le gritó solo para asegurarse. ¿Hay algo de lo que quieras hablar?
Los huecos pueden ser considerados almas maléficas y corruptas, pero podrían ser tan expresivos y dudosos como cualquier individuo. En el caso de Nell, ella era una Oyo que tal vez se preocupaba demasiado, haciendo una clara distinción entre ella y las bestias. Sí, en realidad, dejó caer sus reservas y suspiró cuando se dio cuenta de que él podría decir si mentía. ¿Te importaría acompañarme un rato? Será más fácil explicarlo de esa manera. Tarareó. En lo que a él respecta, cualquier razón para ayudar a sus aliados aumentaría su capacidad de supervivencia en el próximo conflicto con Iwachi y los Kinki. No tenía ninguna razón para negarse. Este no era el tipo de problema que imaginaba que Nell tendría cuando aceptara ayudarla. No lo malinterpretes. No tuvo reparos en ayudarla, pero su presencia trajo consigo una cantidad incalculable de animosidad y cautela cuando Nell lo llevó a un área aislada designada para el Shinigami. Estaba lejos de donde la mayor parte de los Shinigami habían hecho sus lugares de descanso temporal con su Kido, pero estaba lo suficientemente cerca como para que todos los capitanes y la Guardia Real se dieran cuenta de su presencia en el momento en que llegó con Nell. Si no fuera por la aprensión que el Shinigami tenía hacia él, muchos podrían haber tratado de abordarlo por sus propias razones. Tal como estaban las cosas, Shunsui advirtió al otro capitán que no actuara fuera de control mientras el capitán comandante estuviera fuera de servicio. La Guardia Real, sin embargo, no tuvo reparos en tratar de acercarse a él sobre la base de una interacción amistosa. No compró ese truco desde el principio, y un anillo de luz rosa ardiente en la distancia apuntaba a la dirección de la Guardia Real, indicaba que Coyote compartía la misma opinión. El suelo tembló por la energía espiritual que se estaba acumulando, el horizonte mismo se convirtió en una vibrante neblina parpadeante congregada en un solo punto en la punta de la pistola de Coyote. La explosión no solo abarcaría a la Guardia Real, sino también a todos los Shinigami detrás de ellos, haciendo que la expresión suelta de Shunsui se endureciera. La elección del conflicto se colocó firmemente sobre los hombros de la Guardia Real e interiormente, Shunsui ya estaba desilusionado con ellos. Las tensiones aumentaron, pero a Coyote simplemente no le importó. Baragan, que estaba observando la escena al igual que los otros habitantes de Hueco Mundo, se puso de pie en su trono, el miasma de la muerte a su alrededor tomando la semejanza de una calavera rugiente. Esto alertó a todos los demás en Hueco Mundo de un posible conflicto. ¿Es esto realmente necesario para una introducción rápida y pacífica? Ichibei habló en nombre de la Guardia Real. Nadie respondió, pero el clic distintivo de Coyote, retirando la seguridad de su revólver y canalizando un anillo adicional de poder alrededor de su creciente cero, fue escuchado por todos los Shinigami. ¿No podrías mostrar la conducta propia de un anfitrión? La suave sonrisa de Ichibei se diluyó en un ceño fruncido de frustración. Shirou frunció el ceño. El hecho de que fueran tan insistentes ya era motivo de sospecha, y evidentemente, él no era el único que pensaba así. Junto a Coyote, Stark apareció de repente, colocó una mano sobre su hombro y se fusionó con ella para convertirse en un abrigo de piel gris. El efecto fue instantáneo. El rosa cambió a un púrpura pastel, que distorsionaba el aire condensando por la fuerza la energía en el tamaño de una pequeña bala. Sand rápidamente salió de debajo de ella y formó un cráter creciente, cuando el casco de hueso que cubría uno de los ojos de Coyote, formó una retícula roja en el espacio oscuro. Ichibei notó la atención que sus compañeros Shinigami estaban dirigiendo hacia él. Shunsui sacudió firmemente la cabeza mientras Unohana permanecía engañosamente neutral. Para cuando Lilinete apareció por Coyote con la intención de compartir su poder y desatar el segundo lanzamiento, se tuvo que tomar una decisión. Ichibei gruñó, levantando una mano y suspirando mientras ordenaba a su unidad que se retirara y regresara a su campamento. Un destello de decepción cruzó las cuencas huecas de Baragan, antes de que se volviera para mirar a la enorme congregación de poder que Coyote ya había reunido para comenzar a disiparse. Realmente fue una pena. Presenciar la toma de potencia completa de una leyenda del pasado no llegó a menudo. Al ver que la situación se había vuelto difusa, Shiro alivió la energía que había estado reuniendo para proteger a sus aliados del daño. Aizen no se había equivocado. En su mundo, realmente garantizaría la seguridad de sus amigos, aliados e incluso asociados lo mejor que pudiera.
Fue solo cuando la Guardia Real se dio la vuelta que notaron los extraños rastros de energía espiritual que se disipaban en el aire directamente detrás de ellos. Rasgos sombríos marcaban las expresiones del Shinigami, que había sido testigo de lo que había aparecido flotando en los puntos ciegos de la Guardia Real. Nadie había sido capaz de sentirlos, ya que fueron creados a partir de la energía del mundo mismo, completamente indistinguibles para los sentidos. Esta vez, habría conflicto, el hecho de que la Guardia Real hubiera tomado tal riesgo a pesar de la situación del Shinigami no era algo que los capitanes restantes se perdieran. Shirou simplemente continuó su camino. Nell lo estaba llevando a una pequeña cueva junto a una duna de arena. Parecía tímida, casi arrepentida de no haber tenido en cuenta la reacción de su presencia cuando le pidió que la acompañara. Lo siento, murmuró en voz baja, con los ojos mirando a cualquier parte menos a él por la falta de juicio. He estado distraído últimamente. Shirou levantó una ceja. Todavía no has explicado nada exactamente. Nell se rascó la mejilla con el dedo índice. Sobre eso, todo comenzó cuando decidí tomar otro compañero como Peschei Dondo Chaka, su nombre era Ichigo. Tenía corazón y su potencial era prometedor. Es un hueco. Estoy seguro de ello. Nell asintió para sí misma. Su energía, su instinto, todos están ahí, pero los acontecimientos recientes me hacen dudar. A diferencia de la mayoría de los Oyous, recuerda completamente su vida pasada, amigos e incluso familia, silencioso. Están relacionados, y Silent también ha estado recordando recuerdos pasados. Nell se detuvo a pocos metros de la entrada de la cueva. Incluso si son diferentes de lo que se esperaba, siguen siendo camaradas, ¿verdad? Shirou no respondió de inmediato. Podía entender lo que Nell estaba sintiendo. Ella fue la mentora de Ichigo como Oyou, y al igual que los Oyous que se mueven en pactos, confían entre sí o desarrollan vínculos. Arribel, Apaxi, Milarose y Sunsan fueron el mejor ejemplo de esto. Sin embargo, ¿y si Ichigo no fuera realmente un Oyou? La derribaría en el momento en que ella le diera la espalda como el Shinigami que cazaba a Oyous y hacía uso de sus debilidades. ¿Es tu vínculo tan frágil? Shirou preguntó en su lugar. Nell se calló ante la pregunta, recordando eventos anteriores y sus pensamientos sobre Ichigo. Ella apretó las manos en puños. Creo que no lo es. Incluso perdido en la rabia en la batalla en esa dimensión falsa, no me dañó solo por instinto. Estaba empacado en sus ojos. Nell respiró hondo y se resolvió. Pac no abandona a Pac. Peschei y Dondo Chaka nunca me abandonarían, y yo a ellos. Una buena respuesta. Shirou se encontró momentáneamente impresionado por la fuerza de carácter de Nell. Oyou o no, ella era una mejor persona que incluso el Shinigami encargado de cazarla. Entonces, ¿qué es lo que necesitas de mí? Miró a Nell mientras ella lo miraba resueltamente a los ojos con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Asegúrense de que no estoy haciendo algo estúpido. Ya sé lo que pensarían los demás, y no hay forma de que le pregunte a Aizen. De todas las personas, sentí que serías capaz de entender. Y lo hizo. Vio a Nell caer sus hombros en lo que parecía un alivio de que no le había dicho que estaba equivocada. Supongo que la mejor manera en que pensé en convencerte es si vieras a Ichigo tú mismo y me dieras qué tipo de persona era, continuó explicando Nell. Por lo tanto, aquí estamos. Aunque no creo que seamos bienvenidos. Esto fue un eufemismo. Ambos podían sentir la energía espiritual en el pico de la cueva después de detectar su presencia. La primera en saludarlos con una mirada mientras sostenía su espada en un agarre tenso fue Karin Kurosaki. Ella se congeló en lo que solo podría haber sido una conmoción abyecta y terror ante la presencia de Shirou, o falta de ella, ya que no podía sentir nada a pesar de su presencia que la rodeaba. Su firma espiritual era la totalidad de Hueco Mundo. Se tambaleó hacia atrás, los ojos se dilataron y la boca se abrió inaudiblemente. Se podía sentir a través de la intuición. Si Karin luchaba, no había posibilidad de ganar. Sin embargo, logró calmarse un poco cuando notó a Nell. ¿Eres tú?, tartamudeó Karin, tratando de mantenerse fuerte, pero delatándose por el temblor de su espada. Tú eres el que ayudó a Ichigo y se puso de pie para proteger a todos con mamá.
Nell simplemente asintió, haciendo todo lo posible para parecer desarmante, una hazaña hecha más fácil como un arrancar con apariencia humana. ¿Podemos entrar? Traje a un amigo. Algo en los ojos aterrorizados y cautelosos de Karin gritaba que Nell había traído algo más que un simple amigo. Este fue el jefe Oncho. Asintiendo rígidamente con la cabeza, Karin comenzó a guiar a los dos adentro, sabiendo que la resistencia era inútil, sin importar cuán tímida pareciera Nell, que esto básicamente estaba forzando su entrada. La falta de actitud y tranquilidad de Karin alertó a todos dentro de la cueva de que algo estaba claramente mal. Shiro observó la forma en que las caras se ponían pálidas y las respiraciones se enganchaban a su apariencia. Se dio cuenta de un extraño grupo de humanos, uno un kinky, el otro con cabello naranja, y lo que parecía un equipo entero de estudiantes de la escuela tomando todo. Silent parpadeaba como un búho desde el lado de un Shinigami de nivel capitán que no conocía, y aparte de ella y Nell, todos parecían nerviosos. Fue en medio de su observación que fue abordado violenta e inesperadamente por una mujer enfurecida seguida por un frenético hermano menor que le decía que estaba loca. Los ojos de bronce miraban a un verde desafiante a punto de romperse. «Bastardo. ¿Dónde está Kaien?» La habitación cayó en un silencio silencioso. Las bolas sobre esta mujer para agarrar al vasto de Wite por el cuello y sacudirlo. Ganju palideció mientras gritaba inaudiblemente, la expresión se encogía. Tiró de Kukaku hacia atrás con una mano amortiguada sobre su boca para evitar que vomitara blasfemias. Fue una fuerza nacida del miedo que, por primera vez, Ganju dominó a su hermana mayor y la arrastró a una parte diferente de la cueva para contenerla. El sonido de las dos peleas resonó en las paredes resonantes de la cueva. Nell parecía incómoda mientras Silent se movía para arreglar la tela ahora desgarrada de la cama blanca que Shirou llevaba mientras suplicaba sin palabras con su rostro que fingiera como si nada hubiera pasado. Nell de repente se estremeció al pensar en cómo Arribel habría reaccionado a tal falta de respeto en su lugar. Shirou levantó la mano, observando la forma en que todos se encogían o preparaban sus armas, antes de rascarse la parte posterior de la cabeza mientras suspiraba. Honestamente, esa no fue la primera vez que me sucedió, dijo en el tono más resignado que pudo reunir. Juro que siempre son las mujeres enérgicas o fuertes las que se salen con la suya. Karin, Ishida, Orihime, Tatsuki, Chad y todos los demás, excepto Nell y Silent, se sintieron perplejos o simplemente confundidos a medida que la tensión se desvanecía gradualmente. Más allá de la imagen de poder y prestigio que llevaba el vasto de blanco, estaba la verdadera personalidad de Shirou. Un hombre sencillo que se alegraba de ayudar a los demás. Fue en este momento, mientras otros miraban boquiabiertos, que el adolescente inconsciente que una vez había estado descansando en el regazo de Silent abrió los ojos atontado. Basado en cómo Nell estaba mirando al adolescente, Shirou confirmó una observación. Este debe ser Ichigo Kurosaki. Por un momento, los dos solo miraron, observando en silencio al otro y notando sus propias similitudes. Por primera vez, los caminos de dos protectores se habían cruzado. Uno creó un Oyou, Shiro Emiya. El otro, un humano, Ichigo Kurosaki. Gracias por leer. Próximas actualizaciones. Destino, Orden de la Espada. Destino, Paralelos. com/Parcasius. Fiction Press. Survivor's Log. Reflections, nueva novela que saldrá cerca de diciembre. Enlace al libro. Fate de Legaki Dark. Capítulo 60. Desconfiaban de él. Esto quedó claro cuando Shirou observó a Isshin Kurosaki pastoreando a varios humanos detrás de él. Mientras tanto, Ishida, Chad y Karin se unieron a Isshin, posicionándose a ambos lados del hombre en caso de confrontación. De todos los presentes, solo Nell y Silent parecían los más cómodos, mientras que los continuos gritos de los dos hermanos del clan Shiba resonaban desde otra parte de la cueva. Lo siento, no esperaba que hubiera tantos alrededor, le susurró Nell con una sonrisa irónica a su lado. Sacudió la cabeza en un gesto para negar la disculpa de Nell, pero cada una de sus acciones estaba siendo fuertemente securitizada por aquellos frente a él. Era un hecho conocido que podía enviar espadas espirituales con un simple movimiento, por lo que para cuando dirigió su atención lejos de Nell, Isshin, Karin y todos los demás estaban agarrando firmemente sus respectivas armas. Me siento enfermo. ¿Qué está pasando?
Una voz rompió el tenso enfrentamiento mientras Ichigo acunaba su cabeza de un ataque de náuseas. «Nel», gritó un segundo después. A su lado, Shiro observó un breve cambio en la expresión de Nel cuando Ichigo no la había llamado con animosidad. En cambio, había una especie de alivio en su tono que no podía ser falsificado, lo que permitió que las facciones de Nel se suavizaran. Con Ichigo despertando, fue como si se hubiera cortado un hilo y las reservas que se habían embotellado dentro de todos estallaron a la vez. «Ichigo, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué te pasó?». Antes de que Izin o cualquier otra persona pudiera detenerlos, Tatsuki, Chizuru, Misuiru y Keigo corrieron hacia el lugar de descanso de Ichigo con Tatsuki a la cabeza. Aunque Ichigo no parecía completamente humano con piel más pálida y cuernos que sobresalían de su cabeza, sus rasgos faciales eran reconocibles. Shiro observó cómo Tatsuki y los demás rodeaban a Ichigo con preocupación, una vaga sensación de nostalgia lo asaltaba en la escena. Una vez supo de un hombre que constantemente se sumergía en el peligro, y cada vez que regresaba con las personas que constantemente se preocupaban por él como si fuera una especie de ritual. Entonces, un día, el hombre no regresó. Shiro suspiró antes de dejarse caer al suelo en una posición sentada con las piernas cruzadas. Los tiempos eran más simples en otra vida, pero en esta, se encontró cargado con una posición de poder donde otros confiaban en él. Aunque a veces era agotador, pero una vez más, había formado vínculos con quienes lo rodeaban. Proteger a aquellos que apreciaba era su propósito en esta vida después de morir como un héroe en otro tiempo. El sueño de salvar a todos era imposible de realizar plenamente simplemente porque el acto de salvar a una persona puede poner en peligro a otra. No había guerra o conflicto en el que un lado no sufriera daños, así que lo que había venido a hacer era ayudar a los que podía. Como Shiro Bemilla, no, como el Basto de Blanco, tenía el deber de defender con el mismo honor y rectitud de un rey lejano de su pasado. Ichigo Kurosaki, gritó, adoptando el tono y la forma de hablar de un querido individuo. «Creo que esta es nuestra primera reunión». Los demás se tensaron una vez más tan pronto como habló, para disgusto de Nel, Silente e incluso de Oriemi. Un gato que había estado descansando al otro lado de la cueva, se lamió las patas y pareció tararear ligeramente. Ichigo no hizo signos externos de hostilidad, y de hecho, parecía un poco avergonzado por la forma en que sus amigos y familiares estaban actuando. El tiempo de Ichigo con Nel y en Hueco en general no era algo que pudiera olvidar. Como Shiro le había dicho a Nel antes, era la fuerza de los lazos que Ichigo había hecho con ella y los Hoyous en Hueco realmente tan débiles. Estas fueron palabras pronunciadas por experiencia. No era la primera vez para Shiro que los enemigos podían convertirse en amigos o aliados. Por lo menos, Ichigo parecía ser alguien que Shiro sentía que entendía en un nivel fundamental porque, en cierto modo, no eran lo mismo. «Chicos, cálmense», Ichigo trató de mediar, sus manos subieron para aplacar de una manera que Shiro reconoció que una vez usó. Mientras tanto, Shiro observó a Tatsuki y a los demás mirando con curiosidad. A diferencia de todos los presentes, Tatsuki y los demás no tenían relación con los asuntos entre Hoyous, Shinigami y Kinki. Hablando de eso, ¿quién era la chica unida a Silent? Una chica de secundaria de cabello castaño claro con una sudadera con capucha delgada y falda, se escondía detrás de Silent y fuera de la vista de Ichigo. Sin embargo, en el momento en que Ichigo había hablado, la chica había estado alcanzando la atención de Ichigo. «Yuzu». Las palabras de Ichigo se cortaron abruptamente cuando notó detrás de quién se escondía Yuzu. Mamá. Mamá. Tatsuki se hizo eco de las palabras de Ichigo antes de seguir la mirada de Ichigo y ponerse rígido a medida que resurgieron viejos recuerdos. «Señora Kurosaki». Shiro tarareó pensativo. La simple interacción entre Ichigo, Tatsuki y las expresiones de todos a su alrededor le explicaron la razón de los comportamientos de Silent últimamente. Aún así, tosió en su mano, llamando la atención de todos. Ha pasado bastante tiempo desde que alguien se atrevió a ignorarlo abiertamente en Hueco Mundo. Estábamos hablando. Fue directo al grano. Ichigo parecía tímido, pero su mirada parpadeaba constantemente hacia Silencio, luego hacia Izin, luego hacia todos los demás a su alrededor.
A pesar del ceño fruncido perpetuo en el rostro de Ichigo, estaba claramente inquieto cuando todos continuaron mostrando hostilidad. Como Ichigo había vivido en Hueco Mundo por un tiempo, sabía muy bien sobre la fuerza de Shirou simplemente porque cada Oyou que había conocido en Hueco Mundo hablaba de ello. Además, Nel estaba cerca y si se producía un conflicto, una vez más tendría que elegir entre un lado y el otro. ¿Por qué todos son tan malos? Orihime de todas las personas de repente habló con una sonrisa desarmante que no parecía practicada en absoluto. Su alegría natural tenía este tipo de efecto calmante que no tenía nada que ver con el hecho de que había erigido una barrera de curación alrededor de Ichigo en el caso de remediar cualquier lesión perdida. Luego miró algo vacilante a Shirou. No estás aquí para causar ningún problema, ¿verdad? No, respondió Shirou. ¡Mira! Orihime aplaudió antes de hacer pucheros a Aizen, Karin, Ishida y todos los demás que estaban siendo demasiado nerviosos. Todos los destinatarios de su mirada resoplaron y se volvieron hacia un lado. Que todos se lleven bien. A la llamada de Orihime, las hostilidades se dejaron de lado a regañadientes mientras Shirou asintió. Tienes mi agradecimiento, le dijo amablemente a Orihime, quien sonrió al suelo. No hay necesidad. Siento que no pareces ser una mala persona. Orihime explicó. Shirou no lo mencionó, pero prácticamente podía ver que el lugar que Orihime tenía en los ojos de Nel se elevaba gradualmente. Bien. Al menos alguien entiende, resopló. Nel pudo haber estado soportando a Aizen, y el resto debido a su conexión con Ichigo, pero eso no significaba que confiara en ellos. Al menos no todos. Nel miró a Silent y Yuzu antes de relajar su postura en una posición más relajada. Y bien. Nel se volvió hacia Shirou. ¿Qué piensas? Ella le preguntó. Shirou tarareó pensativo. En su observación de Ichigo y el resto, pudo ver por qué Nel pudo haber tomado consideraciones especiales. Sin embargo, al final del día, ella estaba eludiendo el tema que era el más importante y dejándoselo a él. Esto no resolvería nada. Creo que sabes exactamente lo que estás haciendo. ¿Tiene sentido retrasarse? Nel frunció los labios antes de desplomarse frente a todos. En realidad, Shirou está aquí por mi culpa, dijo Nel mientras miraba fijamente a Ichigo e ignoraba a todos los demás. Todavía no estoy seguro de cómo sentirme acerca de todo esto. El implícito esto eran todas las personas adicionales alrededor de Ichigo. Y quería a alguien en quien pudiera confiar para evitar que cometiera un error al actuar por emoción. Nel endureció sus rasgos y algunas de las emociones que había estado reprimiendo salieron a la superficie cuando un indicio de traición parpadeó en sus ojos. Me engañaste para entrenarte, pensando que eras mi amigo, un miembro de la manada. Sonaba ansiosa, pero en todo caso, la forma en que Ichigo abrió mucho los ojos ante la acusación fue más notable. E incluso ahora, me estás usando para protegerte del calor de los demás. Confié en ti, y me duele admitir que todavía confío en ti a pesar de lo que hiciste en la última batalla. Nel puso sus manos en puños. Nunca trataste a nadie aquí, Pesche, Don Ochaka, Lilinete o los otros Oyous como camaradas que casi mataste a un amigo para salvar la vida de un enemigo. No. Ichigo negó firmemente, rascándose el cabello con frustración. No planeé nada de esto. Mis decisiones no tenían nada que ver con engañar a nadie ni tenía la intención de matar. Usé demasiada fuerza en ese momento, e hice todo lo posible para arreglar las cosas. Y es por eso. Las uñas de Nel se clavaron en sus palmas, mezclando sentimientos contorsionando sus rasgos en una mueca. Si ibas a traicionarme a mí y a todos los demás, entonces traiciona a nosotros. ¿Qué traidor intenta proteger a las personas que traicionó? No tiene sentido. Y me hace querer creer en ti, y hay un límite a la ayuda que puedo proporcionar. Ichigo cerró la boca con inquietud. Nadie en la habitación era tonto, y podían entender a qué se refería Nel. Ichigo solo podía sentarse en la cerca que bordeaba ambos lados durante tanto tiempo antes de tener que tomar una decisión. El problema era que tenía amigos en ambos lados y no estaba dispuesto a sacrificar a nadie. Nel, gritó Ichigo, pero la expresión de Nel permaneció firme, con los labios fruncidos. Olvídalo, Nel negó con la cabeza. Solo respóndeme esta pregunta. Ichigo de repente sintió un mal presentimiento.
Si el Shinigami o tus amigos crean conflicto, interferirás de nuevo. ¿Me golpearás por la espalda? Hubo un temblor en el tono de Nel, pero la resignación que ya lo impregnaba hizo que Ichigo no pudiera decirlo. El silencio impregnaba la habitación. No importa cuán curiosos fueran Tatsuki, Keigo, Chizuru y todos los demás, no hablaban porque Ichigo parecía completamente desgarrado sobre cómo responder. No importa cuánto tiempo Nel esperó una respuesta, ninguna vino de Ichigo, quien tragó saliva y miró hacia otro lado. Los rasgos de Nel se volvieron cada vez más fríos a medida que una sensación de impotencia y traición la asaltaba. Sin embargo, ya era suficiente, y a Shirou nunca le gustaron los estados de ánimo opresivos. Entonces, ¿por qué no salvar a ambos? Fue un poco hipócrita de su parte decir esto en su posición actual, pero una vez, cierto tonto se aferró firmemente a esta única opción. Los demás miraron a Shirou aturdidos, Nel más, e Ichigo parecía haber encontrado la solución a una pregunta sin solución. ¿Enemigos? ¿Amigos? Con tus propias manos, ¿cuál es el problema de salvar a ambos? Si no puedes salvar a todos o tomar partido, ¿qué hay de malo en salvar a los que más te importan y permanecer neutral? Shirou continuó. Shirou, ¿realmente estás? Ella se alejó cuando Shirou levantó una mano. Él ya podía entender lo que ella estaba insinuando, pero no había necesidad de preocuparse. En cambio, se centró en Ichigo. ¿Cuál es tu razón para proteger? Preguntó. Para mí, uso mi fuerza para proteger a aquellos que me importan. Invadí la sociedad de almas porque se llevaron a un amigo mío. Luché contra los Shinigami porque buscaban activamente matarme a mí y a aquellos a quienes aprecio. Si tu razón para proteger a las personas cercanas a ti es la misma que la mía, entonces no debería haber ningún problema de todos modos, porque no soy el villano que tus compatriotas piensan que soy. Ichigo abrió, luego cerró la boca antes de sonreír irónicamente. Por primera vez, Ichigo sintió que podía entender por qué todos los Oyous que siguen al vasto de Wite parecían respetarlo tanto, porque esa misma admiración ahora lo atravesaba. Eres un buen hombre, dijo con una expresión de alivio que coincidía con la de Nel. No lo compro, intervino otra voz. Dad, Karin dibujó bruscamente como si estuviera tratando con un idiota, su codo sobresaliendo en el costado de Aizen. Nel apretó los dientes, la ira estropeó sus rasgos mientras la presión espiritual exudaba de ella. ¿Te atreverías a dudar de la sinceridad de mi rey? Realmente no eres uno para las palabras, eres Aizen. El gato negro que descansaba silenciosamente en la esquina de repente habló. Lo que el idiota realmente quiere decir, es que no cree que estás en tu estado mental correcto. Los ojos del gato se entrecerraron de repente. ¿Has visto por casualidad el Zanpakuto de Aizen? Shirou no hizo mucho por la respuesta. Para empezar, nunca fue un mentiroso. Sí, admitió. En ese momento lo había introducido como un tipo de agua. Aizen y el gato negro de repente hicieron contacto visual. No se puede confiar en lo que digas o pienses, se quejó Aizen para la creciente irritación de Nel mientras Ichigo se unía a Karin para tratar de silenciar a su padre. Por Aizen. Shirou fue directo al grano, observando la forma en que Aizen y el gato negro brillaban ante el nombre. Sus reacciones fueron comprensibles teniendo en cuenta sus propias reservas previas sobre Aizen, pero había más en la gente que solo suposiciones basadas en sus acciones. En cierto modo, él solo probablemente entendió mejor a Aizen, debido a su conexión con Kyoka Suigetsu. Esta era la razón por la que podía ver esta siguiente declaración con absoluta certeza, incluso si él y el Shinigami estaban en lados opuestos. En este momento, Aizen no es tu enemigo, dijo firmemente a sus rostros. De hecho, probablemente sería uno de tus aliados más fuertes. El objetivo de Aizen siempre había sido el Rey del Alma y el Palacio del Rey del Alma. Ahora que Iwatch había usurpado esos mismos objetivos, la represalia de Aizen estaba casi garantizada. Si Aizen era aterrador como enemigo, entonces como amigo, era un pilar absoluto que podía sostener el cielo incluso si caía. El asunto podría ser negado por cualquiera todo lo que quiera, pero no cambió la posición de la postura de Aizen sobre el asunto actual. A nadie más le pareció extraño que Aizen de todas las personas hubiera ayudado a crear una situación para permitir que los Shinigami se recuperaran en Hueco Mundo. Aizen nunca tomaría medidas sin razón, menos aún si hubiera deméritos involucrados.
Eso es suficiente y sin, murmuró el gato negro, desanimado. Pensé que dijiste que primero te enfocarías en tu familia. Y Sin se quejó, pero se aseguró de colocarse entre Shirou, Nell y todos los demás. Si Shirou tenía algo más que decir en este momento, no lo dijo cuando un cosquilleo en la parte posterior de su cuello se convirtió en una puñalada penetrante. ¿Hay algo mal? Nell gritó desde su lado. Ya he dicho lo que hay que decir, y he verificado lo que hay que verificar. Las decisiones que todos tomen ahora tendrán su propio peso sin prejuicios, dijo antes de gruñir. Si me disculpas. Él hizo una mueca antes de ponerse de pie y caminar hacia la salida de la cueva. La presión que se acumulaba en la parte posterior de su cuello se estaba volviendo cada vez más opresiva a medida que pasaba el tiempo. Nell, habiendo notado su incomodidad, se levantó para seguirlo mientras mordía su labio inferior. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo. No respondió. Este asunto no era algo que pudiera explicar de todos modos. Una vez fuera de la cueva, miró hacia el cielo afuera, frunciendo el ceño. El cielo iluminado por la luna se estaba volviendo translúcido como una capa de película sobre un globo que miraba hacia los cielos del mundo humano. Alarmó a todos los que podían ver qué sucedía, excepto a él, que permanecía sereno. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que llegó el Shinigami? No había un ciclo de día y noche en Hueco Mundo, así que todo lo que tenía que juzgar el paso del tiempo era su propio reloj interno. Tal vez había pasado aproximadamente un día o dos. Los Shinigami apenas habían comenzado a establecerse y las tensiones aún eran altas con los diversos arrancar y espada. Para un hombre que ha esperado 1000 años, seguro que estás impaciente, murmuró Shirou sombríamente. Solo había otra persona en existencia en este mundo actual que podría afectar directamente su mármol de realidad. Flotando sobre la película translúcida alrededor de Hueco Mundo había un avatar o manifestación de Iwatch. A diferencia de antes, varias capas gruesas de sombras oscuras alineadas con numerosos ojos cubrieron su cuerpo y crearon una máscara sobre la mitad superior de su rostro. Si Shirou podía ver a Iwatch, entonces todos los demás también podían. La presión que Shirou había estado sintiendo era Iwatch ejerciendo poder para influir en los límites de su mármol de realidad. Sin dudarlo, ascendió en el aire mientras los demás observaban con inquietud. El Shinigami miró la figura de Iwatch con rabia teñida de tristeza, mientras que la Guardia Real hizo una mueca abierta. Incluso Aizen, el arrancar y espada en Hueco Mundo, no pudieron evitar evaluar el nivel de presión que Iwatch exudaba solo con su presencia. La fuerza de Iwatch era indiscutible en este momento, sin nadie capaz de rivalizar con él después de su asimilación con el Rey del Alma. Aizen tuvo que admitir amargamente este punto. Ante dicha presión, la forma de Shirou que se elevaba para encontrarse con Iwatch no podía ser ignorada, tampoco podía surgir en sus mentes el pensamiento muy real de que podría perder. Un zumbido de sonido hizo que Shirou detuviera momentáneamente su avance antes de sentir un tirón en la manga del Shiakuzo blanco que llevaba. Stark. Era extraño como una sola palabra podía llevar tanta emoción y solo una persona en Hueco Mundo lo llamaba rotundamente por ese nombre. Coyote, dijo mientras se volvía para mirar a la mujer que lo consideraba como familia. Su expresión era tan neutral como siempre, pero el temblor de su mano agarrándose a él delataba cualquier fachada de calma que tenía. Ella lo había perdido una vez, y no había forma de que pudiera soportar una segunda vez. Varios otros podrían haber venido fácilmente con ella, pero a regañadientes optaron por no hacerlo después de considerar el hecho de que pueden demostrar una responsabilidad para él en esta batalla en lugar de un activo. Era una muestra de la confianza en sí misma de Coyote que ella había venido, pero curiosamente, Coyote no estaba sola. Ulquiorra gritó mientras protagonizaba el nihilista Ojo que Aizen había reclutado para su causa. Sus intenciones al acercarse a él ahora eran claras. Deseaban acompañarlo, pero a pesar de todo, él no podía permitírselo. «Quédense aquí», les dijo solemnemente. Esto era algo que solo él podía hacer mientras los demás entrenaban para fortalecerse. «Puedo ayudar». Coyote frunció el ceño mientras Ulquiorra optaba por permanecer en silencio. Sacudió la cabeza, un breve destello de pánico torció las facciones de Coyote en una mueca mientras ella lo giraba para mirarla directamente. «Soy fuerte», insistió. Sin embargo, su continuo silencio le indicó a Coyote que todavía no era lo suficientemente fuerte.
Esta batalla fue entre aquellos que podían afectar mundos con sus pensamientos y acciones. El poder abrumador solo puede ir tan lejos en contra de las leyes gobernadas por entidades superiores. ¿Y tú? Shiro interrogó a Ulquiorra mientras Coyote rechinaba los dientes con frustración. Ya tengo un segundo lanzamiento. No veo ninguna razón para perder el tiempo tratando de perseguirlo, respondió Ulquiorra francamente en tono monótono. También hay algo que deseo aprender al observarte. Shiro consideró las palabras de Ulquiorra, pero una vez más negó con la cabeza hacia ambos. En cambio, tenía algo más en mente en lugar de decir que todavía eran demasiado débiles. Necesito que ambos se queden y vigilen al Shinigami, explicó a pesar de saber que los dos podían decir que solo decía esto como consuelo. Aún así, ninguno lo llamó y lo dejó continuar. Los miembros que llaman la Guardia Real pueden causar problemas en mi ausencia, por eso necesito que ambos se queden. Coyote no respondió. Todavía se sentía amargada porque estaba implícito que ni ella ni Ulquiorra eran lo suficientemente fuertes como para ayudar en primer lugar. Stark, yo, por favor. Ella lo miró directamente a los ojos y reveló su preocupación por él en su rostro. La forma en que sus labios temblaban y sus ojos se dilataban de dolor casi lo balanceaba, pero la idea de ponerla en peligro aún ganó al final. Solo esta vez, confía en mí una vez más. Él la abrazó, envolviendo sus brazos sobre sus hombros y apoyando su cuello contra el de ella. Volveré. Él se alejó, y antes de que ella pudiera discutir, aceleró lejos de ella. Ninguno de los aliados de Shirou tenía las calificaciones para unirse realmente a él en esta batalla, y fue sofocante. Esta emoción de impotencia que podían sentir era una que recordarían para que nunca volviera a suceder. Irónicamente, esta fue la primera vez que Coyote sintió el deseo de fortalecerse. Coyote apretó fuertemente sus manos en puños como todos los que miraban desde las arenas de Hueco Mundo. ¡Qué frustrante! El viento soplaba violentamente por encima de las nubes, pero Shiro apenas pestañeó cuando se detuvo a 50 metros de donde Iwatch flotaba sobre la cúpula de Hueco Mundo. «Viniste», gritó Iwatch, ni orgulloso ni autoritario. Por extraño que parezca, no parecía que hubiera venido a comenzar una pelea, a pesar de presionar su energía contra los límites de Hueco Mundo. ¿De verdad crees que estas espadas no significan nada? Shiro hizo un gesto hacia las numerosas armas que rodeaban Hueco Mundo dirigidas hacia el palacio en forma de estrella de arriba. Cada uno estaba lleno de densa energía espiritual, dos de las cuales eran construcciones divinas de la mitología sumeria, Igalima y Sur Sagana. El poder que emitían era varias veces más imponente que el resto. «Parece que te temo». Iwatch desafió sin pestañear. «Este cuerpo es simplemente una manifestación de energía espiritual. Es cierto que todavía estoy en el proceso de consolidar el poder de mi padre, y como tal no puedo hacer mucho más. ¿No sería este el mejor momento para detenerme? En realidad depende». Sin embargo, Shirou no se dignó a dar una respuesta. No había forma de que Iwatch no se hubiera preparado para protegerse contra él o el Shinigami. Además, por mucho que el Shinigami aprovechara la oportunidad de derrotar a Iwatch antes de que pudiera asimilar completamente el poder del Rey del Alma, el problema no era tan apremiante ahora que tenían una alternativa. «Te están usando, ¿sabes? Eres un tonto para protegerlos», reflexionó Iwatch en voz alta. «Incluso ahora, ese engreído Ichibe ya puede estar conspirando contra ti». Había mérito en las palabras de Iwatch, pero no había manera de que Iwatch se preocupara por cualquier desgracia que pudiera sobrevenir a un enemigo. «¿Para qué viniste aquí?». Fue contundente, sus palabras acompañadas por una oleada de energía espiritual que sacudió cada espada alrededor de Hueco Mundo en acción. «Me encuentro en un callejón sin salida». Había un aire de respeto a regañadientes alrededor de la persona de Iwatch. «Este momento debería ser donde declaro mi victoria y la finalización de la disputa de sangre de 1000 años, pero aquí estoy ahora contra un que también es capaz de las leyes de su mundo. No me importa si fueras un hijo bastardo, pero te estás interponiendo en el camino de un nuevo orden mundial más allá de los reinos del mundo humano, la sociedad de almas y Hueco Mundo. Modo de compra hermano, modo de compra control». Shirou gruñó, sus músculos se tensaron al sentir las malas intenciones en las palabras de Iwatch. «Entonces, ¿viniste a comenzar una pelea?».
se aferró a empuñaduras invisibles y escudriñó cada acción de Iwatch. No, Iwatch negó con la cabeza antes de medir a Shirou. Esta es una declaración de guerra. Por vergonzoso que sea admitirlo, no soy tu rival fuera del Palacio de las Estrellas hasta que pueda asimilar completamente el poder del Padre, pero ¿por qué debería permitir que mis enemigos tengan tiempo para reagruparse? Parecería que incluso hay un viejo enemigo que no debería estar vivo. La expresión de Shirou se endureció como una energía opresiva exudada de Iwatch, produciendo un manto de sombras que buscaba no destruir Huecomundo, sino devastar y matar a los que estaban dentro. Estaba dirigido principalmente a los Shinigami, pero no había forma de que no afectara a otros Hoyous cercanos. Huecomundo era un mundo inactivo. Estaba lejos del mundo verdadero que era su mármol de la realidad que permitía a otros acceder libremente a él utilizando garganta u otros medios. Es decir, Iwatch no tuvo problemas para pasar por alto la capa exterior de Huecomundo. Desde Huecomundo, una densa niebla negra que borró el cielo descendió rápidamente sobre el área donde se quedó el Shinigami. Sin embargo, la niebla se detuvo y se disipó abruptamente en una ráfaga de cuchillas negras en forma de llave. Sobre Huecomundo, Iwatch retrocedió tambaleándose cuando un corte apareció sobre su pecho. Estaba sangrando profusamente, pero el hombre parecía no molestarse ya que este no era su cuerpo real. ¿Realmente deseas ir tan lejos por aquellos que te condenarían? Estaban demasiado cerca, fue su única respuesta. ¿Demasiado cerca? Iwatch repitió las palabras con el ceño fruncido antes de entender a quién se había estado refiriendo Shirou. Un rey de Hoyous que se preocupa por la seguridad de sus súbditos. Eres demasiado suave. No sirve de nada intervenir de todos modos, reprendió Iwatch con un toque de diversión sombría. Un choque entre nosotros resultará en la destrucción mutua del mundo que nos rodea, haciendo que sus acciones para protegerlos carezcan de sentido. Estoy seguro de que puedo defenderme de ti en mi dominio, y estoy seguro de que lo estás. Pero mientras yo guardo un palacio vacío, tú proteges a muchos. Imperturbable, Shirou se preparó para el combate en los cielos de Huecomundo. Entonces ven. Te daré la bienvenida. Una risa bulliciosa resonó antes de que Iwatch se acercara más atrás y luego presionara hacia adelante. El momento en que ponga un pie en Huecomundo será el momento en que caiga bajo tu influencia, pero es al revés y tú lo sabes. ¿Por qué no visitas mi palacio en su lugar? En este momento, no tiene sentido caer en tu provocación, pero todo cambia cuando consolido el poder de mi padre. Tienes razón en tus cuentas, admitió Shirou con calma. Pero estás equivocado en que has descuidado la variable más importante. Podía muy bien asaltar el dominio de Iwatch antes de que el hombre pudiera asimilar todo el poder del Rey del Alma, pero como Iwatch había dicho, puede resultar en un empate debido a sus respectivas dimensiones. Solo había una manera de terminar un empate. Modo de compra control. Si dos lados están parejos, entonces un solo empujón decidirá la diferencia entre la victoria y la derrota. Iwatch hizo una pausa en consideración antes de que un brillo apareciera en sus ojos cuando notó las caras de los que miraban a Shirou de Huecomundo. ¿Realmente pones tanta fe en tus seguidores? Iwatch preguntó a la ligera antes de tambalearse en su energía espiritual. ¿Realmente pueden equivaler a algo a corto plazo? ¿Cuánto tiempo desea comprarlos para crecer más fuerte? Días, semanas, independientemente, ¿no es esto interesante? Shirou no estaba muy de acuerdo con la declaración, pero Iwatch tenía sus propias consideraciones y continuó. Si debo esperar para consolidar mis poderes de todos modos, debemos hacer una apuesta entonces. Tus fuerzas contra Mr. Ritter. Iwatch comenzó a notar detalles. Shirou estaba escuchando y no mostró signos de interrumpir. Después de todo, su lado tenía muchos seres queridos en los que confiaba. Además, su lado tenía una Aizen, y Aizen puede hacer el ridículo con cualquiera. Feliz año nuevo a todos. Esperemos lo mejor. Próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Fiction Press. Survivors Log. Reflections, en fase de edición. Enlace al libro. Fate Legacy Dark. K.